脳が震える。あのさ、からこそ暴飲暴食。優しい世界。En el mundo de Re:Zero nos han mostrado los componentes principales del culto de la bruja, llamados principalmente como los arzobispos del pecado, el cual cada uno de ellos posee un gen de las mismísimas brujas que conformaban este mismo pecado. En este vídeo exploraremos conceptos que envuelven a los 5 arzobispos que hemos visto a lo largo de la obra, obviando a Orgullo, quien ha estado fallecido desde sus inicios. ¿Y cuáles son estos conceptos? Dejadme explicarme primero. Estoy seguro que muchos de vosotros os habréis fijado que, pese a que se autoproclamen representantes del pecado que poseen, sus actitudes, forma de ser o aspectos físicos difieren del mismo. Es algo muy obvio desde que Pereza, el primer pecado mostrado, nos deleitó con su locura diligente. A esto podríamos aplicarlo a que tienen una virtud muy deformada del mismo pecado, o como a mí me gusta llamarlo, la antítesis del pecado. No obstante, quise ir un poco más allá y extrapolar la psicología de estos personajes formulando una teoría. Sí, los arzobispos son la antítesis de sus pecados. No obstante, la forma en la que aman realmente sí que se aplica al pecado que representan. Dentro del vídeo, para entender mejor estos conceptos, dividiremos 3 puntos en cada arzobispo, razonando el porqué de mi teoría, siendo la antítesis, su poder relacionado al gen y su amor. Cabe destacar que esto no deja de ser una opinión personal, y que siempre podéis añadir o corregir estos conceptos en los comentarios, además de advertir que hay ligeros spoilers relacionados al arco 6. Si queréis ahorraros de esto, os sugiero que os saltéis el apartado de Kula. Antes de empezar, me gustaría recordar que podéis ver mis redes sociales donde subo contenido relacionado a Re:Zero. Podréis ver clips de los análisis sin filtros y algún que otro mensaje personal sobre la serie. Y, como siempre, agradezco a mis creyentes fervientes del amor que apoyan mi canal, siendo los dedos, donadores y colaboradores directos y adeptos los que más se han explayado en los comentarios. Ahora sí, prepararos para que os tiemble el cerebro y empezamos con el vídeo. 私は魔女教滞在司教タイダ担当ベテルギウス・ロマネ・コンティです。Betelgeuse Romaneconti es el arzobispo que representa la pereza, el pecado que, tradicionalmente hablando, implica inacción, desgana y falta de voluntad, hechos que son plasmados de forma contraria en él. Él es frenético, activo e hipercomprometido a lo que él considera su deber. A lo largo del arco 3, vemos múltiples veces su actitud sumamente diligente, sin descanso, completamente arraigado a sus creencias. No deja paso al pensamiento ni ajeno ni mutuo. Actúa bajo su propia premisa, guiada por una fe que le proporciona su evangelio, bajo la creencia de que sus actos serán aclamados por una bruja que él considera como la propia deidad, obsesionándose de un cálido amor que él imagina en su cabeza. Su diligencia es un castigo y el pecado un objetivo de odio. Todo esto revela la antítesis funcional del pecado, no inactividad, sino fanatismo sin consciencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta realmente su antítesis? Uno de los puntos clave es su obsesión por la voluntad de Satela. En vez de ser negligente, actúa como un siervo ciego. Ha delegado su voluntad completamente a una entidad superior, a lo que evita asumir responsabilidad con la excusa de que él es el elegido. Vive repitiendo que debe de ser diligente, como si esa afirmación pudiera tapar y excusar su propia deformación emocional, no solo para tapar la manipulación que Pandora influyó en él, sino para castigar su propia pereza del pasado, de haber matado a la persona que más amaba en este mundo, Fortuna. La antítesis de la pereza no es la diligencia sana, sino la falsa diligencia fanática, sin reflexión ni humanidad. Si observamos con detenimiento el poder del gen de la pereza, vemos cómo se manifiesta en forma de manos invisibles, un poder que seguramente todo perezoso ha deseado alguna vez en su vida. Pensadlo bien, seguro que alguna vez estabais tan cansados o simplemente os dominaba la pereza que habíais deseado tomar o agarrar algo a lo lejos sin levantaros, sin moveros, algo que os permitiera cubrir vuestras necesidades sin tener que gastar un ápice de vuestras energías. Las manos ocultas son un poder engendrado de esta pereza, diseñada no para ser eficiente, sino para complacer la inactividad. No obstante, Betelgeuse las usa para pasar a la acción, para trabajar, mayoritariamente las usa para todo, para ser mucho más eficiente en su fe, no solamente ligado al deseo de que Satela le ofreció este poder, sino para maximizar sus planes e ideales. No sacia sus placeres, no teme el dolor que le influye la incompatibilidad del poder. Su pereza física
es nula, tanto que es capaz de degradar tanto su cuerpo como su mente continuamente, en pos de alcanzar la máxima eficiencia. Aquí un gran punto de Betelgeuse. Su pereza no es física, no es en pos a sus acciones, sino que es emocional y espiritual. Se ha rendido a sufrir, a su pasado, a autoengañarse con totalidad para esconder su propia deformidad. Todo lo excusa bajo una simple premisa, un ferviente amor. Betelgeuse ama a Satella con todo su ser. ¿Por qué la ama tanto? Ya nos dejan caer que ya era fanático de Satella. No obstante, gracias a los hechos con Fortuna, nos dejan ver que era capaz de amar desde la verdad. La sinceridad, tenía fe, pero también corazón y autopercepción. No obstante, ese amor se corrompió. Ahora es devoto, ciego, completamente incondicional a cualquier otro tipo de concepto. No obstante, también es negador, posesivo y sin reciprocidad real. Eso nos lleva a la evasión de la responsabilidad afectiva. Nunca se pregunta si Satella quiere lo que él hace. Proyecta una voluntad superior a ella y se justifica por ello. Por eso podemos observar una imposición a sus creencias a los demás sin dejar paso al cuestionamiento. No deja creer en nada más. Tampoco es incapaz de preguntarse si su forma de amar hace daño o tiene sentido. Su existencia, su determinación y su objetivo es tan solo para buscar el anhelado amor que tanto necesita sentir. Un amor que proyecta en lo único que le quedaba de su pasado, Satella. Y aquí pasamos a sus acciones. Su autoanulación como prueba de amor. Se deshumaniza, se tortura deformando su cuerpo y mente. No solo se autoflagela para mantener a raya la locura que tanto emerge de su manipulación, sino que sufre en el nombre del deber, una especie de excusa para autoconvencerse de que cuanto más sufre, más fiel es su amor, creyendo que su dolor es la prueba de la pureza que exuda su amor. Betelgeuse ama desde el lugar más oscuro del abandono emocional. Cree que amar es sacrificarse sin límites, sin reciprocidad, sin sentido alguno. La pereza de Betelgeuse no es el no hacer, sino no pensar emocionalmente, delegando todos sus pensamientos a una entidad que supuestamente sanará toda herida emocional. Se niega a evolucionar, a rehacer su identidad tras la pérdida, a no cuestionarse su relación con Satella. Así está actuando desde la verdad, o la verdad que ha creado en su cabeza. Su inmovilidad real es psicológica. Se ha quedado congelado en el pasado, como un niño herido que transforma su trauma en una misión. Esta mentalidad es muy real en personas que han sido abandonadas o traumatizadas emocionalmente, y que transforman el dolor en un dogma afectivo, el que exige entrega eterna sin reciprocidad, el que se alimenta del dolor constante, y el que, por no aceptar una pérdida, se convierte en monstruo, el amor obsesivo. 魔女教滞在司教強欲担当レグルス・コルニアス。 Regulus Corneas es el arzobispo que representa la avaricia, que tradicionalmente hablando, este pecado representa el deseo insaciable por tener más, ya sea riquezas, poder, amor. Es ese sentimiento de querer poseerlo todo sin la capacidad de sentirse satisfecho. No obstante, Regulus no es representado con este concepto. Él no acumula cosas, a excepción de sus esposas, pero no por el sentimiento de sentirse satisfecho, sino por la utilidad que ellas le proporcionan. Su codicia no es posesiva, sino existencial. Quiere el control de todo lo que le rodea. No obstante, ¿esto no lo hace codicioso? ¿No lo hace merecedor del título de codicia? Regulus, en lugar de ser alguien que desea sin fin, cree que ya tiene todo lo que necesita y que lo merece por derecho divino. Cree que el mundo le debe toda la existencia y por ende todo lo pertenece. Se proclama justo, puro e intachable, autoproclamándose el humano perfecto, alguien sin fallas, sin pecado, alguien totalmente merecedor de toda forma existencial. Él es una codicia negada, racionalizada, moralmente disfrazada, exige total control sobre los demás bajo un argumento de justicia. Por eso, en un principio, Regulus da la sensación de querer un trato igualitario basándose en los derechos. Exige que se le respete bajo sus propios estándares, maquillándolo como algo mutuo, pero no da paso a la empatía y no respeta a los demás. Él mismo es una parodia de la moderación y la autodisciplina. Por eso odia los pecados en sí. Cree que son una mancha para el ser humano perfecto. Por eso no tiene deseo sexual hacia sus esposas, porque eso implicaría tener alguna clase de deseo mundano. Incluso manifiesta de forma hipócrita que detesta la violencia. ¿Lo vais pillando? Sí, porque querer ejercerla implicaría un deseo agresivo. Cree que tiene la razón absoluta y que su control es justo, porque cree firmemente que está exento de deseos y
y por ende ha alcanzado la perfección, aunque en realidad ejerce una tiranía inconsciente por esta misma creencia hacia sí mismo. No es codicia, simplemente tiene el derecho por naturaleza a reclamarlo todo por la justicia que él cree representar, una satisfacción completa nacida de su creencia. Su manifestación del gen de la avaricia es lo que todo avaricioso desearía. Su cuerpo posee invulnerabilidad, posee el poder más absoluto, capaz de deformar el tiempo y espacio como más le sea útil. Un poder que obtiene lo que todo codicioso desearía poder conseguir, pero imposible de obtener. El tiempo es el sumum de la avaricia misma. Poseer conceptos inalcanzables, para conseguirlo todo, para obtenerlo todo, para saciar la eterna codicia que uno posee en su corazón. No obstante, Regulus no lo usa para satisfacerse, sino para regodearse en su complacencia, porque él ya se considera satisfecho en esta vida. Irónicamente, el hecho de obtener este poder, el poder de conseguirlo todo, ya lo ha llenado por completo. No desea nada más, no desea acumular cosas, no desea saciar sus placeres. Simplemente, el mero hecho de existir con este poder ya le basta. La única posesión que considera serían sus esposas, pero lejos de ser una posesión, para él son una expresión de amor, un retorcido amor. Él cree amarlas, y como él las ama, ellas tienen que amarlo. Cree que su derecho a amar tiene que ser recíproco por obligación, que tienen que vivir y ser para él. Por eso activa el Corleonis en ellas, para ser uno con ellas, haciendo el acto de amor que él cree que se manifiesta en su máximo esplendor, compartir el corazón, aunque en realidad ese amor no es amor como individuo, es un amor por su necesidad de control, un amor basado en la necesidad de mantener su satisfacción, y aquí nos lleva al siguiente punto. Para Regulus, amar significa poseer algo completamente. El te amo se convierte en un te controlo. Sus esposas son un ejemplo claro de ello. No tolera que ellas hablen sin su permiso, lo contradigan, que tengan voluntad propia y ni siquiera les permite una triste sonrisa. Rechaza la individualidad ajena. Cree que por el simple hecho de elegir a alguien ya le ha ofrecido toda necesidad que pueda implicar en su vida. Por eso elimina todo rastro del pasado de sus esposas, sus aldeas, sus familias, sus propias vidas. Ellas solo tienen y deben vivir para él. Su amor no desea nutrir ni compartir, solo desea retener y moldear. Cree que, si alguien le pertenece, entonces no tiene derecho a cambiar, pensar ni sentir por sí mismo. Es un amor que asfixia al otro, pero se disfraza de un derecho de amor grandilocuente, de una manipulación y control de que sus vidas están hechas para pertenecerle. Regulus cree que amar es que el otro se adapte completamente a su mundo, a su ritmo, a sus reglas. Su amor no es entrega, es dominio, no ama, posee, no es compañía, es esclavitud emocional, es la cara más fría de la codicia, aquella que no busca cosas, sino personas, almas, vidas enteras. Su amor exige lealtad absoluta, pero no da nada a cambio. Piensa que le da todo a esas personas que cree amar, cuando en realidad solo quita, encierra y destruye. El amor de Regulus no acepta la existencia emocional del otro, no hay espacio para la reciprocidad, para la duda, para la libertad. Su avaricia emocional es tan grande que consume todo lo que toca, sin dejar lugar para la voluntad ajena. Es la clase de amor que recrimina al otro lado para no amarlo de vuelta, de rechazar los derechos del otro, de castigar la insuficiencia que cree que han ejercido sobre él. En él no solo vemos una cara oscura de una carencia emocional, vemos la nula empatía, una exigencia narcisista, un pútrido abuso de una necesidad de control absoluto, el amor posesivo. Rey, Roy y Luis convergen como un solo arzobispo del pecado en uno, representando la gula, que, tradicionalmente, se manifiesta como no solo el deseo insaciable de comida, sino por una codicia voraz por cualquier forma de consumo, dividido convenientemente en 3 puntos importantes: llenar un vacío a base de consumo sin límites, la incapacidad de contenerse y la necesidad de incorporar, absorber y hacer propio todo lo externo. Normalmente, la glotonería lo podemos asociar físicamente a un cuerpo obeso, grande, lento y con una necesidad de consumir alimentos excesiva. Sin embargo, en este aspecto, los 3 arzobispos son todo lo contrario, extremadamente esbeltos, brutalmente ágiles, con una complexión infantil
y, en vez de tener un hábito de exceso alimentario, su exceso se basa en el existencialismo. Consumen experiencias y recuerdos, conceptos totalmente intangibles e indigeribles físicamente hablando. Estos mismos hechos contrastan en la percepción de su gula. Aparte de sus nombres, apenas sabemos nada de ellos, porque ellos mismos no saben lo que son una existencia vacía, sin deseos propios más allá de lo que le ofrece el propio gen, anulando su propia individualidad. Al incorporar las experiencias y recuerdos de otros a su propio ser, se han perdido por completo, viviendo vidas que no son suyas para intentar llenarse, diluyen su propio ser en los demás, y en este proceso son incapaces de disfrutar o procesar lo que consumen, solo incorporan como modo de tapar ese vacío existencial, devoran, pero no sacian, su identidad no es propia. Y aquí entramos en un punto dividido, porque solamente la gula se reparte en tres. Los tres arzobispos de la gula mantienen el mismo poder, pero si nos fijamos en sutiles detalles, vemos que cada uno siente predilección en concreto, incluso tomando un título en específico haciendo referencia a conceptos glotones. Rei Betenkaitos, autoproclamado apetito gourmet, come lo que él considera digno, lo que él considera exquisito. En otras palabras, consume vidas excepcionales, personas de gran inteligencia, personas con una fuerza hercúlea, personas con grandes habilidades, personas con una gran labia. Busca lo excelso, la calidad ante la cantidad. No obstante, actúa como un animal domesticado, selectivo y condicional, juega con la comida, le gusta prepararla, degustarla con atención. Por eso, a un ejemplo de esto, solo come los recuerdos de Crush, a diferencia de Rem, quien consumió toda su existencia. Esta es la prueba de que Rei es más predilecto para el poder conceptual que el conocimiento. Por otro lado, tenemos a Roy Alphard, autoproclamado apetito bizarro. Come todo de sus víctimas, da igual si son fuertes o débiles, tontos o inteligentes, cultos o burdos. Él consume a todos por igual, busca lo universal, la cantidad ante la calidad. A diferencia de su hermano, actúa como una bestia salvaje, voraz e incondicional, devora burdamente, consume cada gota de existencialismo de cada víctima que encuentra por delante, mostrando una ansia por conocimiento más que por poder conceptual. Y por último, tenemos a Louise Arnett, autoproclamada apetito saciado. Ella no posee un cuerpo en sí al exterior, rara vez consume, ya que lo que le interesa es con quién come. A su vez, vive de lo que sus hermanos le dejan, interioriza todas esas vidas y las vive como si de una película se tratara. Juzga esas vidas y desea experimentar cada vivencia para llenar esa insuficiencia que siente constantemente en su interior, tratando esas experiencias como mera distracción. Para ella, la comida no es lo importante, sino la experiencia de la propia comida, de la compañía que le puede ofrecer. Una diferencia clara entre sus dos hermanos es que cuando come, asimila incluso el cuerpo de su víctima, tal y como pasa en el arco 6 cuando consume a Subaru. No deja un cascarón vacío, sino que asimila la propia vida y suplanta su persona manteniendo la personalidad de la víctima. Ahora, ¿qué punto tienen en común los tres hermanos para conformar la antítesis de la gula? La aniquilación del yo. A diferencia del pecado original, no desean por sí mismos, sino que existen como una negación del deseo genuino. No están completos, son fragmentos, sombras, imitaciones bizarras. No consumen para vivir, viven para consumir lo que son los demás. Por eso, cada uno de los arzobispos se refiere a ellos mismos como nosotros, ya que como individuos no son nada, pero en conjunto pueden formar esa identidad. No comen por hambre, comen para llenar un vacío existencial. Recuerdan, son y viven vidas que no son suyas porque niegan su propia individualidad. El gen de la gula consiste en que cuando tocan físicamente con sus manos una vez tienen el conocimiento de sus nombres, consumen tanto sus recuerdos como sus habilidades, dejando un cascarón vacío detrás. En otras palabras, consumen la existencia individual de cada persona, aunque pueden decidir si dividir los conceptos, es decir, si consumir tan solo sus recuerdos o solo sus habilidades. Al hacerlo, todo lo consumido forma parte de ellos, siendo capaces de tener sus recuerdos y o sus habilidades. Originalmente, esta habilidad es la más compatible para un glotón. Alguien dejándose llevar por una gula frenética desea saborear, consumir y digerir todo. Poder experimentar el sabor de conceptos tan abstractos como son la experiencia y los recuerdos es algo que sería irresistible para alguien como un glotón. No obstante, como hemos explicado antes, los arzobispos no lo hacen del todo por placer. Puede parecerlo por sus excéntricas actitudes, pero realmente consumen porque desean ser alguien más. Integran esas vidas a las suyas por su insuficiencia. Quieren ser más en base a lo que otros han hecho. No crean por sí mismos,
destruyen y absorben. Son básicamente ladrones. En vez de crear sus propias recetas, esperan pacientemente y roban las ajenas una vez están preparadas. Es entonces que hay un punto importante, dos técnicas en específico, el eclipse lunar y el solar. El eclipse lunar se basa en usar los recuerdos recolectados para usar las habilidades robadas. Por otro lado, el eclipse solar se basa en el mismo esquema, pero transformando el cuerpo propio al del individuo, para la máxima eficiencia en el uso de las habilidades. ¿Por qué es importante la mención de estas? Dei y Roy usan mayoritariamente el eclipse lunar, porque no implica cambiar sus cuerpos, porque al mantener su físico pueden mantener la poca individualidad que tienen. En cambio, se niegan a usar el eclipse solar por miedo a perder la poca identidad que les quedan. Tienen miedo de perderse, porque sí, quieren llenar su vacío existencial, pero sin dejar esa pequeña parte que les hace ser ellos, refutando el punto anterior de la antítesis. Saben que están negando su identidad al usar su poder, pero si se dejan llevar por la gula, ¿quién acabarían siendo? ¿Quién sería Leigh Betenkaitos y Roy Alphard? Los dos hermanos recolectores son esa parte consciente del existencialismo. Por otra parte, Louis no teme el eclipse solar, pero por un hecho distinto. Al no tener un cuerpo físico, posee los cuerpos de sus hermanos en momentos de urgencia. Vive para vivir las vidas de los demás. No teme perderse, porque ya está perdida. Desea tanto vivir la vida de los demás que quiere experimentar cada gota de existencia. Estos mismos conceptos nos llevan a su forma de amar. Los tres arzobispos de la gula aman desde una premisa, la asimilación. Su amor no conoce límites ni mesura, es un hambre perpetua que no busca comprender, sino poseer en su totalidad. No aman como quien cuida o respeta, sino como quien devora un manjar antes de que pueda escapar de la mesa. Para ellos, el ser amado no es un individuo con libertad, sino un tesoro que debe guardarse, un fruto que debe arrancarse antes de que madure para otro. Su afecto no es una caricia, sino un cerco. No les basta con estar presentes, necesitan absorberlo todo, desde las palabras hasta los silencios, desde los gestos hasta los pensamientos, desde cada acto y cada vivencia. Y en esa voracidad no distinguen entre proteger y aprisionar, entre querer y consumir. El amor, en su visión, es un festín que se sirve entero o no se sirve en absoluto. Así, los tres comparten la misma raíz, un amor que se confunde con la glotonería, que no admite mitades ni distancias, que se alimenta del otro sin dejarle espacio para respirar, y sin embargo, en su retorcida percepción, creen que esa devoración es la máxima expresión de afecto, porque en su interior arde la idea de que amar es tomar por completo, hasta que no quede nada que no les pertenezca. Por eso, su amor más férreo es el que sienten por ellos mismos, el amor que nace de su hermandad, porque en su totalidad no hay secretos, no hay ocultamientos. Se han consumido tanto ellos mismos que convergen los tres en un solo ser. Su forma de amar es devorar lo que no comprenden, hasta que no quede nada. Son incapaces de contener al otro sin destruirlo. Ellos no buscan la coexistencia, sino una pérfida asimilación del ser. Para ellos, amar significa que nada de la otra persona puede quedar fuera de su alcance. En su conglomeración, vemos una cara oscura de una dependencia al ser ajeno excesivo, una carencia emocional sin consentimiento, de posesión, de una falsa empatía en pos a una necesidad insidiosa de conocer el todo de otra persona. El amor invasivo. 私は魔女教滞在司教フンド担当シリウス・ロマネ・コンティと申します。Sirius Romane Conti es el arzobispo que representa la ira, que tradicionalmente es el pecado que representa la furia explosiva, rabia descontrolada y la violencia destructiva. Pero ella, constantemente, se presenta como una persona calmada, íntima, casi maternal y racional, maquillada siempre con educación y sosiego, terminando sus palabras con perdón y por favor, dos palabras que son implícitas a la empatía, conceptos totalmente ajenos a la ira. No obstante, todas esas actitudes se manejan de forma desagradable, al punto que llega a ser repulsivo. En vez de explotar con violencia externa, lo internaliza y la convierte en una necesidad de fusión emocional, forzando a los demás a sentir lo mismo que ella siente. Uno de los puntos más importantes a destacar es que mantiene un amor obsesivo por el fallecido Betelgeuse. Esto provoca una extrema devoción, incluso al punto de declararse su esposa y compartir una locura irracional similar. Esta misma devoción deja de ser humilde y pasa a ser exigencia. El amor que le enseñó Betelgeuse es el sumum de lo correcto,
Por ende, el mundo debe aceptar esta corrección. Esto incita el rol de su poder. Cuando ella sufre, los demás sufren. Cuando ella ama, el entorno debe amar, formalizando esa empatía forzada que impone sin habérselo ganado en absoluto. Por eso, cree firmemente que el poder del amor es la conexión entre todos los corazones, una simbiosis perfecta. El amor debe de ser la unión perfecta entre todos los seres. Su empatía es la asimilación completa grupal, sin individualismos, con entendimiento perfecto y completo. Esto es un gran contraste de la ira. La ira, en su mayoría, no empatiza, no entiende, es ajena a toda comprensión legítima. La ira se basa en imposiciones agresivas y violentas. La ira rompe, grita, destroza, pero con Sirius esa energía cambia de signo. No rompe, sino que une por la fuerza. Impone emocionalmente. Es una ira que aísla mediante la uniformidad de los sentimientos. No está furiosa, porque ha convertido su furia en un amor deformado. Su autoridad de la ira, conformada por el gen de este mismo pecado, se divide en dos factores. El primero sería la manipulación emocional. En un área determinada, es capaz de aumentar las emociones que están sintiendo las personas en ese momento, llegando a puntos incontrolables y siendo consecuente a estos resultados. Y la otra rama sería la réplica. Si el primer factor implica aumentar las emociones, el segundo factor es conectarlas, pero no solo a nivel emocional, sino también físicamente, siendo la máxima expresión de la empatía. Es un nivel de simbiosis completamente perfecta. El placer de uno es el placer de todos. La herida de uno es la herida de todos. La muerte de uno es la muerte de todos. Este poder es la asimilación perfecta de la ira. Este pecado no busca la conexión, sino destruirla. Alguien furioso actúa por impulso. No hay empatía en su impulsividad. Busca provocar, predominar el miedo, incitar el odio. Su alegría es fomentar la agresividad y negatividad, un triste sentimiento de la irracionalidad empática. Si no entienden la ira, hará que la entiendan por la fuerza. La ira es casi como una enfermedad contagiosa. Y de una forma similar pero contraria, Sirius no usa inicialmente esta enfermedad para propagar el odio. Busca el entendimiento perfecto basándose en el amor, su propio amor. No solo quiere conectar a los demás, quiere conectarse ella misma a los demás creando la sinergia total. No usa su ira para destruir, sino para conectar a un nivel enfermizo, de conectar el todo individual, desde lo emocional a lo corporal. No obstante, el amor de Sirius es el más evidente, que es el más acorde al pecado que representa. Ama con tanta locura a Betelgeuse que no tolera ni el más mínimo insulto o denigración de este mismo. Ama cada fibra, cada trozo, cada existencialismo de él, al punto que es capaz de amar de forma retorcida a Subaru solo porque tiene en su interior el gen de pereza, que una vez le perteneció, de incluso resguardar el cadáver de su amado solo para ella. Ni siquiera lo entierra porque ni la tierra lo valora tanto como ella lo hace, pero es un amor agresivo, furioso, completamente devoto e irracional. En el arco 5 no cae entre provocaciones a su persona, pero sí cuando cuestionan su amor. Su ira es clara, explosiva, iracunda. Incluso cuando ve a Emilia, de semblante idéntico a la bruja de los celos, entidad que amaba con locura a Betelgeuse, ella no tolera su existencia y estalla en rabia. Esta rabia estallada es una carencia de lo que no es capaz de ver, de que no la amaba como ella quería que fuera amada. Por eso quiere que todo el mundo sienta lo que ella siente, como una forma de autovalidar su amor. Si ella sufre, todos sufren. Si ama, todos deben amar. No hay espacio para la individualidad. La sincronía perfecta no es solo la respuesta que entendió del amor de Betelgeuse, es un modo enfermizo de ser entendida, de ser aceptada y validar su persona. Su amor es una prisión emocional, una fusión forzada de almas, una dictadura sentimental. No puede aceptar que Betelgeuse se fue ni que él no lo amaba. Por eso cree firmemente que algún día volverá. Así que convierte su ira en un amor absoluto. Pero ese amor exige que todos sufran con ella. Ama desde el dolor más puro, no ha hecho el duelo, no ha asumido la pérdida, y al no poder hacerlo, arrastra a todos a sentir lo mismo que ella, como forma de resistencia. Su pecado no es gritar ni golpear, es no aceptar la desconexión emocional, es ira canalizada hacia la creación de un sistema emocional totalitario, donde todos deben sentir lo mismo. Su discurso de amor universal es una máscara, ama tanto que odia a quien no ama igual. Sirius representa la peor forma del amor dolido, el que, incapaz de sanar, arrastra a todos al abismo emocional para no sentirse sola. Esto es una representación de la cara más oscura de una carencia afectiva, el amor coactivo. 私は魔女教滞在式を色欲担当のカペラ・エメラダ・ルグニッカ
Capella Emerada Lugunica es el arzobispo que representa la lujuria, que tradicionalmente se asocia al deseo sexual excesivo, a la seducción y a la búsqueda de placer erótico sin límites. Capella se nos muestra como una persona bella, pero su contrariedad a la lujuria se manifiesta en su actitud y forma de actuar, lo que lo convierte en una mujer horriblemente grotesca, retorcida y deformada. Odia lo bello, lo idealizado. Desprecia todo deseo superficial criticando el amor. Desprecia todo deseo superficial, criticando el amor como algo que solo se experimenta a través de la vista. Ella no encarna el deseo, sino el odio hacia ese mismo deseo. No busca el placer íntimo, sino la dominación del deseo, obligando a amar lo que ella decide, deformando el concepto de atracción. La lujuria, para ella, se convierte en un espectáculo cruel, no intimidad. Un aspecto importante de su actitud es la forma en la que monopoliza el afecto. Cree que todo amor y respeto deben pertenecer solo a ella, distorsionando a quienes la rodean para que esa devoción sea total. También castiga simbólicamente mediante humillaciones físicas o mentales, transformando a quienes considera indignos. Una crueldad activa contra lo que considera falso o débil. Un ejemplo es cómo muestra ira porque Aldebarán esconde su rostro detrás de un casco, ya que para ella la fealdad tiene que mostrarse en todo su esplendor y no ocultarla al mundo. Si lo miramos objetivamente, la lujuria tradicional busca placer en un vínculo físico o emocional. Capella, en cambio, desvía esa energía hacia un monopolio del deseo ajeno, sin reciprocidad, usando el erotismo como forma de dominio, usando su poder no para seducir, sino para horrorizar y deformar esa atracción para ella misma. Si tu amor no soporta la forma más cruel de uno, entonces no es amor. El gen de la bruja de la lujuria es variación y cambio, un poder que consiste en cambiar su propia forma a cualquier ser que desee, ya sea humano o otra especie, además de que puede hacer lo mismo con las personas que toca, además de poseer un factor regenerativo brutal, el cual puede ser curado de prácticamente cualquier herida mortal. Está claro que su poder abre un mundo de posibilidades para alguien lujurioso. Poder cambiar tu belleza y la ajena a tu propio criterio y deleitar tu placer en eso es el sueño de los amantes del placer carnal y emocional. Poder ser accesible para todo el mundo y lo contrario, que los demás lo sean para ti, incluso poder satisfacer sus placeres sin repercusión física o emocional alguna. Esto es el sumum de la mismísima lujuria. No obstante, Capella no usa su poder con ese fin. Lo usa para imponer sus creencias, su propia perspectiva del afecto y amor. Transforma a las personas para dar una lección de ese amor, dictaminando que si no puede amar a algo horrendo, no aman de verdad, que si no son capaces de ser amados siendo unos monstruos, no son amados de verdad. Usa su poder para no solo dominar, sino para denigrar, humillar y retorcer todos los valores de las personas. Tiene un conocimiento casi enfermizo sobre la belleza que le gustan a los demás, y usa esa misma imagen para deformarla, destrozarla y romper toda idealización que se tiene sobre esa persona, insultando la imagen del supuesto amor que siente su objetivo. Una forma de redefinir el amor como aceptación incondicional del horror, siendo una crítica viviente al culto de la belleza. Y es aquí donde vemos el punto clave de Capella. El punto más importante de Capella sobre el amor es que busca ser amado universalmente, incluso en su estado más aberrante. Su deseo no es placer, es validación, adoración y sumisión. Ama como una forma de castigo. Si no eres capaz de adorarla y enfocar todo tu amor en ella, te deforma. Si la desprecias por cómo es, te vuelve como ella. Castiga esa superficialidad con monstruosidad. Esto deleita en ella una cosificación total. Ve a los demás como trozos de carne, sin dignidad ni subjetividad propia, arraigados en sus propios conceptos impuestos por una sociedad superficial, manifestándolo con la anulación al otro por apariencia. Obliga a los demás a someterse para amarla, pero no por quien es, sino porque puede transformarse en la forma física que el otro desea, usándolo a forma de chantaje, tal y como intenta con Subaru transformándose con Emilia o Aldebarán con Priscilla. En un principio, Capella parece rechazar la entrega pasional, pero cuando ama, lo hace con un deseo tan desmedido que justamente encarna la lujuria en su forma más peligrosa. No la del placer compartido, sino la de la apropiación y dominación total. Busca la belleza y perfección pero bajo su propio criterio, y si ama a alguien, querrá que encaje en esa visión, aunque eso signifique destruir su esencia, moldeándola y transformándola a sus propios estándares. No vive en la lujuria, pero en su concepto del amor, cuando ama, lo hace de forma tan controladora, transformadora y posesiva que se convierte en lujuriosa hasta el extremo, sin que el otro pueda escapar de su visión distorsionada del amor. Capella no desea cuerpos, desea poder, adoración,
el derecho de ser amada incluso cuando es abominable. Quiere doblegar la voluntad del otro para que ame lo que ella decide que es deseable. Intenta destruir el amor romántico tradicional. Para ella, el amor real debe pasar por la monstruosidad y sobrevivir. Y aún así, en su delirio, hay una verdad. Todos queremos ser amados como realmente somos, pero ella lleva ese deseo al extremo. Uno en que amar significa ceder la voluntad, destruir el sentido del yo y aceptar la aberración como prueba de fidelidad. Este tipo de amor es la cara oscura de la dominación estética y emocional, con una fascinación por poseer la imagen perfecta que ella crea, no la persona real, el amor narcisista. Y hasta aquí termina mi teoría sobre la antítesis de los pecados en los arzobispos y su forma de amar. No obstante, esto no es más que una exhausta observación de mi investigación con estos personajes. Si discrepáis en algunos aspectos, os invito a abrir un debate en los comentarios y dar vuestro punto de vista, porque al final tampoco soy un gran experto de Re:Zero, y vuestra opinión es muy importante para seguir creciendo en esta fantástica comunidad. También agradezco vuestro apoyo continuo, y si dejáis un like y os suscribís si no lo estáis, sería de gran ayuda. También podéis proponer temas que en un futuro queréis que toque en otros vídeos. Aquí Kaleo Souls, y espero que os haya gustado este vídeo, y con todo mi amor del mundo, os deseo lo mejor de este mundo con un gran abrazo. Nos veremos en el próximo vídeo.